Proyecto Mannequin. Capítulo 1. Mi nombre es James Miguel Casbolt. Lo siguiente es mi vida y testimonio. Nací en Londres en 1976. Fui elegido por un organismo de inteligencia de control mental y el programa de realce genético antes de mi nacimiento. Y nací en el programa conocido como Proyecto Mannequin. Este proyecto es uno de los proyectos más secretos y clasificados en este país, y este es el primer libro escrito sobre él. Nací en el proyecto debido a los atributos genéticos raros que poseo, los cuales los controladores del proyecto buscan. Además, debido a la participación de mi familia en la comunidad de inteligencia y los Illuminati, mi familia desciende de la familia real francesa de la Revolución Francesa en el lado de mi padre. Mi abuelo estuvo involucrado en la inteligencia naval en la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era James Casbolt. También fue un miembro del alto rango de la gran logia masónica Sindlesham en Berkshire. Berkshire es un importante centro de actividad en el Reino Unido, por lo que ha llegado a ser conocido como el Nuevo Orden Mundial. Él era un judío sionista y también muy involucrado con Rupert Murdoch y operaba su propia compañía de impresión propia después de la guerra. Mi tío era un operativo M15 en logística. Su nombre es Brian Casbolt y mi padre era un operativo M16 y su nombre era Pedro Casbolt. Mi padre también era conocido por muchos diversos alias en la comunidad de inteligencia. He tenido constantes amenazas de muerte e incluso la gente de inteligencia muere en circunstancias muy sospechosas horas antes de reuniones organizadas conmigo. Sin embargo, la misión de conseguir esta información altamente confidencial para el público y la exposición de las personas que perpetúan los horrores de este proyecto médico es más grande que yo y debe hacerse pública. El desprecio por la vida humana y el sufrimiento se compara con la experimentación genética y control mental de los científicos nazis en la Segunda Guerra Mundial. El Proyecto Mannequin es un programa de control mental y manipulación genética dirigida por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, a pesar de que la NSA es oficialmente el gobierno de Estados Unidos. Ellos operan en muchos proyectos negros, en muchos países alrededor del mundo. La NSA se está convirtiendo en el servicio secreto más poderoso del mundo y actualmente está tomando gran parte del aparato de inteligencia mundial. El proyecto Mannequin fue iniciado en 1972 y todavía está siendo ejecutado desde la instalación subterránea de 6 niveles debajo de la pequeña ciudad de Peasemore, en Berkshire, a pocos kilómetros de donde me crié. Esta base subterránea es tan secreta que los residentes locales de Peasemore ni siquiera son conscientes de que exista. Esta instalación de la NSA, conocida en los círculos de inteligencia como la base AL-499, está situada a 200 metros por debajo de la aldea. La base subterránea en Lambourne es el Área 51 del Reino Unido, con muchas naves aéreas exóticas de antigravedad almacenadas allí. El proyecto implica el secuestro de civiles y también de ciertas personas de inteligencia y militares. Algunas personas del personal de inteligencia y personal militar se han ofrecido como voluntarios para el proyecto, pero muchos no. Casi todos los civiles, entre comillas, conejillos de indias, no se han ofrecido y han sido utilizados en contra de su voluntad. Yo fui vendido al proyecto. Muchos de los civiles también han sido utilizados en el proyecto desde muy pequeños. La razón es crear agentes durmientes, programados utilizando un sofisticado hardware electrónico basado en la hipnosis. Estos individuos son programados por la NSA para llevar a cabo futuras tareas establecidas por la NSA. Convertirse en sicarios como adultos. Los durmientes
son personas que llevan a cabo una gran variedad de tareas preprogramadas, a veces con poca conciencia de los procedimientos médicos en el proyecto Mannequin, debido a las técnicas avanzadas de borrado de memoria. Una gran parte del proyecto se centra en la creación de agentes de espionaje y asesinos que han sido objeto de mejoras genéticas, lo cual será discutido en mayor detalle en este libro. El proyecto Mannequin es una realidad, una especie de escuela en la que crecí. He sido entrenado desde la edad de 5 años y en otras bases militares en todo el Reino Unido. Llevé a cabo mi primer asesinato encubierto para la comunidad de inteligencia cuando tenía 16 años. Esto puede parecer increíble para muchas personas, pero una gran cantidad de evidencia será presentada. La mayoría de la gente no sabe lo que la comunidad de inteligencia realmente es. Todo en el proyecto Mannequin es organizado por el sistema de cábala judía oculta, utilizando como métodos esotéricos como la numerología y arqueometría, o sea, visión remota avanzada. Incluso el nombre James Casbolt significa valiente, condecorado guerrero de la muerte y destrucción. En la numerología cábala usted puede verificar esto en la cábala calculadora disponible en internet. Y fui comandante de una unidad de 5 miembros que se componía de 4 hombres y una mujer. Incluso esto estaba basado alrededor de la cábala, como 5 miembros, cada uno representando uno de los 5 elementos: aire, agua, fuego, tierra, metal y espíritu. Nuestra unidad de asesinatos era parte de un equipo delta de 5 miembros y el equipo estaba dividido en 3 unidades. Cada unidad comprendía de 4 hombres y una mujer. Yo era conocido como el comandante Miguel Prince. La NSA estaba muy interesada en la creación de asesinos genéticamente mejorados y agentes de espionaje que tienen ciertos rasgos genéticos innatos, como psi, habilidades psíquicas. Estos métodos de mejoramiento genético son una continuación del trabajo de los genetistas y médicos nazis de control mental en la Segunda Guerra Mundial. Como mucha gente sabe, los nazis estaban muy en lo oculto y Hitler estaba tratando de crear su superhombre o Superman. Este es un soldado genéticamente mejorado con los sentidos intensificados, inteligencia, fuerza y habilidades paranormales como la telepatía. La NSA busca gente de ciertos linajes y estas personas son principalmente de genética celta, o sea, sangre azul, aristocráticos. Las personas con estas genéticas tienen una predisposición genética a lo paranormal o capacidad psi, ya que estas culturas se han practicado habilidades psíquicas durante generaciones en antiguos rituales. Por ello, esto está en la memoria genética de las personas de estos linajes, aunque no hayan practicado por sí mismos las habilidades psíquicas. Hay generaciones de alto nivel de masonería en mi familia. Los individuos de las líneas celtas de sangre azul tienen un factor de sangre RH negativo. Este es un tipo de sangre muy rara y representa aproximadamente el 5% de la población. RH negativo significa que el oxígeno es procesado en la sangre de manera diferente a las personas con sangre RH positiva. La cantidad de oxígeno procesado por el cuerpo hace toda la diferencia en capacidades inusuales. Esto es evidente en las artes como el tai chi y el yoga. Hay cuestiones más profundas que conectan con los supuestos antiguos nefilim de la Biblia. La madre de mi padre fue una aristócrata francesa llamada Vera Tillard. Hay generaciones de masonería de alto nivel en la familia de Tillard. La línea de la familia pasó luego a través de Escocia a este país. Los Tillard tienen un escudo de armas que es transmitido a través de las generaciones al hijo mayor. Por todo ello, mi implicación con el aparato de inteligencia mundial ha sido extensa. Cuando comencé a desenredarme del proyecto, fui directamente ayudado por facciones renegadas de la inteligencia británica y la NSA, que quieren ver cerrado el proyecto Mannequin. Me dieron una autorización de seguridad Umbra 1, un nivel por encima del alto secreto, por esta facción de la NSA, he interrogado sobre los aspectos más profundos del programa y cosas que me cambiaron la vida.
También me dieron alguna tecnología que fue creada por la NSA en la década del 60, que abre las vías nerviosas en el cerebro para recuperar los recuerdos que han sido suprimidos en los proyectos de control mental. Entre otras cosas, se me ha proporcionado una documentación altamente clasificada que enseña a controlar las propias ondas cerebrales y dominar y tomar el control de uno mismo en lugar de que el proyecto lo controle a uno. El control de ondas cerebrales es una parte importante del proyecto Mannequin, y la gente liberándose de él necesitan ser capaces de controlar sus propias ondas cerebrales. Estos métodos de autodominio que he enseñado son similares a la meditación muy avanzada, pero utilizando máquinas y física avanzada creada por doctores biofísicos. Tengo 31 años y alrededor de esta edad las vías nerviosas en el cerebro que tienen recuerdos de los procedimientos de control mental a menudo comienzan a abrirse y la víctima comienza a recordar en detalle lo que le pasó en las instalaciones donde ocurrió el procedimiento. A menudo un niño durmiente es muerto antes de cumplir los 30 años debido a esto. Esto es conocido en los círculos de inteligencia como ser arrojado desde el tren de la libertad. El tren de la libertad es un lenguaje en código para el inmenso número de víctimas civiles que están siendo utilizadas en muchos proyectos de control mental en este país y en el extranjero. Yo estaba viendo ondas de luz emanando de las cabezas de la gente, de las antenas de las casas y los coches, de las antenas de telefonía móvil. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que uno de mis amigos me explicó lo que era y me mostró cómo se puede tomar fotos de estas ondas de radio. Es una cosa extraña de describir. Las ondas de sonido parecen como si alguien haya tirado una piedra en un estanque y las ondas están saliendo en círculos y ondas. Recientemente se ha lanzado una película llamada El Secreto que afirma que una persona puede crear la realidad que les rodea utilizando sus pensamientos. Cuando vi la película, inmediatamente me di cuenta que esto era la física suavizada que la NSA me había enseñado en el pasado. He hecho cosas en el último año como sacarme información de millones de personas a través de programas de radio, revistas, internet, con los métodos que me enseñaron de esta célula positiva en la NSA. Tengo órdenes hipnóticas que han sido instaladas en mí, llamadas comandos Wernicke. Estos me fueron dados a mí en una droga y en un estado de electroshock, cuando yo estaba hipnotizado dentro del proyecto. Algunos de estos comandos Wernicke puestos en mí por los médicos de la NSA son: esto no está pasando, nunca hablé de esto o la gente creerá que está loco. Si habla sobre esto la gente lo odiará. Todo esto es un sueño. Esta es una película. Si usted comienza a recordar, tendrá un ataque de pánico. Si usted comienza a recordar, morirá. El control mental es solo eso, el control total de la mente de un individuo para que pueda ser accionado a hacer cualquier cosa que los manipuladores instruyan. Estos programas pueden ser activados mediante detonadores hipnóticos, tales como palabras y frases claves, y patrones con ciertas y largas ondas de radio que activan minúsculos microchips inyectados en el cuerpo. Mientras el gatillo hipnótico esté en la secuencia correcta, el durmiente podrá ser activado. Agentes durmientes pueden ser activados para tareas a través del teléfono también. Hay muchos tipos diferentes de agentes en el proyecto Mannequin, con diferentes tipos de habilidades. Están los que se conocen como tipo A y tipo B. Por ejemplo, tipo A es un humano genéticamente mejorado, diseñado para el combate, con capacidades de espionaje. Tipo B está diseñado para el espionaje con capacidades de combate. Yo soy un tipo B en el proyecto. Uno de los primeros recuerdos de la infancia que tengo de la base fue el siguiente. Yo estaba drogado en ese momento y la memoria sigue siendo muy confusa. Cuando llegamos, me llevaron al laboratorio y me sujetaron en una silla que parecía una silla de dentista. Había una gran pantalla frente a mí y me inyectaron con otro fármaco.
Más tarde averigüé el nombre de la droga. Es una droga para el aprendizaje acelerada llamada escopolamina. También es utilizado otro medicamento llamado ditenol C. Un hombre estaba parado a la izquierda de la silla y otro hombre a la derecha. Ambos estaban vestidos con batas de laboratorio. El hombre de la derecha me dijo: si te olvidas de todo lo que hemos dicho, trata de recordar una cosa. Él va a tratar de convencerte de que el dolor se siente como placer. Señaló al otro hombre cuando dijo esto. Imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla delante de mí y yo no recuerdo nada después de eso. En muchos puntos en el proyecto sufrí intensas y terribles torturas conocidas como inversiones, dolor, placer. Esto jugó un papel importante en el control mental y en los procedimientos de borrado de memoria. Debido a esto, tengo partes de mi mente que están enterradas en vida, en mi subconsciente. Esto, junto con el hecho de que los procedimientos se produjeron bajo tierra, es la razón para el título de este libro. Los recuerdos que he descubierto sobre mi parte en el proyecto son solo la punta del iceberg. Yo no me ofrecí de voluntario para esto. Mis archivos están almacenados en una instalación en Carolina del Norte. La sesión de visión remota que llevé a cabo para la inteligencia británica fue realmente la bóveda de seguridad en Fort Meade, donde se almacenan los archivos clase 8. Esta bóveda contiene hardware tan avanzado que puede detectar a distancia los espectadores remotos que entran por pequeñas fluctuaciones en el aire y luego los desactiva con ondas escalares electromagnéticas. Una pequeña cantidad de mis archivos han sido localizados por un agente de la NSA a quien me referiré como Silas, y me fueron dadas a mí y a la facción de la inteligencia británica con la cual estoy involucrado. Este hombre está profundamente arraigado con el proyecto Maniquén mismo, pero no puede acceder a más de la mitad de mis archivos. Este hombre está profundamente encajado con el proyecto. La gente que maneja la instalación en Berkshire y las bases conectadas bajo tierra son un duro régimen militar que es en última instancia un culto religioso centrado alrededor de sionistas corruptos y rosacruces. Estos lugares son centros religiosos donde los llamados ritos de magia negra se llevan a cabo, donde se adoran a las antiguas deidades y niños son entrenados y sacrificados. Como ex miembro de los Illuminati, Leo Sagami, la magia negra, o sea, el control de la energía electromagnética para hacer daño, es la forma más antigua de técnica militar conocida por el hombre. Se nos dice en los medios de comunicación de la corriente principal que los niños en los países no civilizados como Birmania, África y América del Sur se ven obligados a alistarse en el ejército y matan por su país. Bueno, adivinen qué. Esta misma situación ocurre aquí mismo en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Usted simplemente no está informado al respecto. Esta situación está cambiando poco a poco con la gente como Cathy O'Brien, Duncan O'Fionnan, Andy Pero, Svali, Cisco Wheeler y otros que vienen hacia adelante que fueron utilizados por sus gobiernos para operaciones encubiertas y entrenados desde una edad muy joven. Estas personas son todas de los Estados Unidos. Sin embargo, la situación en este país es que Barry King y yo somos los únicos sobrevivientes hablando de los proyectos negros en el Reino Unido. Desde mi entender, muchas de las órdenes secretas religiosas de hoy, como los Magi, los zoroastrianos, el grado 33 de Sion, la Sociedad del Loto Blanco, los Rosacruces, etc., se dividen en dos facciones principales. Una de ellas es leal en sus creencias a los llamados ángeles caídos, que fueron leales al ángel caído Lucifer en el tiempo de la gran inundación mencionada en la Biblia. Los Magi, los zoroastrianos, son conocidos como los Illuminatis musulmanes y tienen centros en el Reino Unido. La Sociedad del Loto Blanco es conocida como los Illuminati chinos y tiene más de 250.000 asesinos trabajando para ellos.
El ex masón grado 32, Benjamin Fulford, ha estado en contacto conmigo y me ofreció protección por parte de la Sociedad del Loto Blanco. Esto no es viable en la actualidad. Benjamin se vio amenazado por los ninjas que trabajan para los Illuminati occidentales cuando trabajaba en Japón y quedó bajo la protección de la Sociedad del Loto Blanco debido a esto. Ahora hay una guerra abierta entre las dos facciones. Los ángeles caídos eran conocidos en hebreo como Irín, que significa aquellos que observan. Durante la edad de los padres de la Iglesia, a partir del siglo IV, el libro de Enoc comenzó a ser suprimido. Ellos trabajaron para la supresión del libro, cuando declaró que todos los malditos que creían que los ángeles son seres de carne y sangre que vinieron físicamente a la tierra. Sin embargo, esto es exactamente lo que son. Los que conocemos como ángeles son seres extraterrestres. La creencia en los ángeles físicos fue declarada como herejía y el texto sí se fue a la clandestinidad, directamente a las manos de las sociedades secretas. Por ello, los verdaderos secretos de la masonería se imparten en grado 33. Los vigilantes descendieron de otros planetas a la Tierra en la antigüedad, en el monte Hermón al norte de Dan Kaish en el Oriente Medio. Esta montaña está en el grado 33 de latitud. Al llegar al grado 33 de la masonería se introducen los grados Illuminati y se les enseña los secretos de los ángeles. Teóricos de la conspiración que dicen que los Illuminatis y la masonería son responsables de todo el mal y la corrupción en el mundo no saben de lo que están hablando. Al mismo tiempo, yo diría que las facciones corruptas de estos grupos son responsables de gran parte de los problemas del mundo. ¿Las pruebas y la iniciación del proyecto Mannequin hacen a una persona más fuerte y más sabia? La respuesta es sí, no hay duda de ello. También deja al individuo en cuestión con una especie de sed de sangre que es muy peligrosa y muchas personas involucradas en el proyecto han terminado suicidándose y experimentando adicciones crónicas a las drogas y al alcohol. Muchos también han desarrollado depresión y desórdenes de pánico más tarde en la vida. El uso de niños en el proyecto también es inaceptable en mi opinión. En este punto tengo que preguntarme, ¿por qué estuve engañado y fui obligado a tomar parte en los rituales de alto nivel de los Rosacruces, como la iniciación de la habitación de los 3 atrios en el 2006? Pero al contemplar esto, he llegado a la siguiente conclusión. Los iluministas quieren decir que solo los individuos entrenados desde la infancia en ciertos ensayos de sangre, donde cada nivel se vuelve más peligroso, pueden sobrevivir a las campañas militares que llevarán a cabo como adultos. Ellos dicen que esto no es solo un asunto de seguridad nacional de cualquier país, sino la supervivencia de la raza humana. ¿Qué es tan horrendo que un soldado debe ser entrenado desde la primera infancia para soportar? La sorprendente respuesta es que los agentes del proyecto Mannequin se encontrarán cara a cara a veces, incluso en situaciones de conflicto, con formas de vida extraterrestres y extradimensionales, malevolentes y aterradoras. Estas xenorazas son tan aterradoras de atestiguar que la vista de uno podría matar o volver locos a los humanos más comunes. Esto sucedió en la década de 1960, durante la infame Batalla de Dulce, cuando los científicos en la instalación de genética fueron tomados como rehenes por formas de vida extraterrestres, como reptiles que habían estado trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, debajo del desierto de Nuevo México. El equipo de fuerzas especiales que entró en el intento de rescate tuvo que ser hipnotizado y drogado para hacerle frente a la situación. Mantenga una mente abierta y lea la siguiente evidencia. Ármese con la verdad, ya que esta situación ha llegado a un punto crítico en este planeta y estará en su cara en los próximos años. La verdad se encuentra por sí misma, sola. La verdad no necesita ayuda de nada ni a nadie para ser absoluta.
Algunas cosas son hechos y la siguiente es la verdad absoluta. En 1945 se inició el infame Project Paperclip. Este programa fue dirigido por la inteligencia británica y la organización americana llamada OSS, Oficina de Servicios Estratégicos. Paperclip implicó traer a los principales científicos nazis en control mental, ingeniería genética y otras áreas tecnológicas a los Estados Unidos y Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Un año más tarde, en 1948, un estudio de linaje genético se inició en Gran Bretaña para localizar a los niños superdotados a ser utilizados para el espionaje por la comunidad de inteligencia. El proyecto Oak Tree fue la creación efectiva de localizar a los descendientes de la tribu de Dan, que es la llamada tribu perdida de Israel. Estas personas de Oriente Medio eran de piel blanca y los descendientes no se han perdido, sino que se mantienen en secreto. Algunas personas pueden haber oído hablar de los israelitas británicos y Gordon Brown está en gran medida en esta escuela de pensamiento. La tribu de Dan viajó desde Dan, Kaish en hebreo, justo bajo el monte Hermón, y subió hacia Grecia en la época del Éxodo. En Grecia eran conocidos como los espartanos. De Grecia viajaron a Francia, donde fueron el sacerdote rey Merovingio y otras líneas reales francesas. Desde Francia viajaron a Escocia, Irlanda y Estados Unidos. Eran conocidos como los Tuatha de Danann en Irlanda y los clanes celtas como los Campbell en Escocia. Eran adoradores de la diosa de la energía, como Astarte e Ishtar, y estaban en gran medida en el chamanismo de los animales, tales como la simbología de aves y de la serpiente. El águila es uno de sus símbolos, y el águila del escudo de armas estadounidense, así como el símbolo de la NSA, representan a la tribu de Dan. El búho es también otro de sus símbolos que representa al ángel a Ishtar. Se trata de una línea de sangre muy sagrada con poderosas habilidades Psi. Las religiones luciferianas creen que abusando de niños y de las personas de esta línea de sangre están atacando directamente a Dios. Los vigilantes, los Watchers, tenían el bien y el mal entre ellos. El arcángel Miguel es nombrado como un vigilante físico en el Oriente Medio, en los papiros del Mar Muerto. La batalla entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad es mencionada en este trabajo. Esta batalla aún continúa hoy en día. Algunos dicen que el proyecto Oak Tree estaba en busca de los descendientes humanos de los vigilantes. Tenemos que preguntarnos por qué son tan importantes las 12 tribus de Israel y quién sembró físicamente estas líneas de sangre. Las respuestas que se dan por los institutos religiosos del mundo, tales como ¿ellos son el pueblo elegido de Dios? No, basta ya. La gente se pregunta por qué se les llama a los vigilantes. La respuesta parece ser que es debido a su capacidad para proyectar su conciencia fuera del cuerpo y llevar a cabo una antigua forma de visualización remota avanzada. Capítulo 3. La historia moderna de modificación de conducta. Por el año 1970, una gran cantidad de proyectos de control mental en Gran Bretaña y Estados Unidos estaban en curso y que se convirtieron en rampantes, comenzando a afectar muchas áreas de la sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis estaban involucrados en la creación de soldados mejorados genéticamente y espías con capacidades psiónicas y psíquicas, tales como la telepatía y la telequinesis. Eran conocidos como Übermen, que es el alemán para el superhombre. Estaban basando su hombre nuevo en una raza de humanoides guerreros de las Pléyades con quienes habían entrado en contacto desde Aldebarán. Los científicos alemanes desarrollaron una técnica en los campos de concentración conocida como el control mental basado en el trauma. Ellos descubrieron
que si se traumatiza sistemáticamente a un individuo, sobre todo antes de la edad de 5 años, su mente se rompe en partes diferentes, lo que los médicos alemanes llaman alters. Cuando la tortura o terror se vuelve tan intolerable, la mente de una persona quiere desvincularse del dolor y se crea el alter. Estas edades pueden ser programadas por el torturador de llevar a cabo casi cualquier tarea. Desde mi entender, el límite se alcanza cuando los operarios están ordenados a matar a sus propios hijos. Se investigaron antiguos libros de ocultismo, tal como el libro egipcio de los muertos y el Necronomicon. Los científicos nazis también descubrieron que cuando un individuo ha sido traumatizado y torturado, desarrolla habilidades casi sobrehumanas, como una enorme tolerancia al dolor, memoria fotográfica y habilidades extrasensoriales. A menudo son utilizados antiguos ritos del satanismo y estos rituales usualmente involucran serpientes. De mis propias experiencias y hablando con otros sobrevivientes, un tema surge una y otra vez: haber sido mordido por serpientes venenosas en los rituales para transmutar el veneno y realzar o mejorar el sistema inmunológico. Los chamanes indígenas americanos practican esto. Gran parte del proyecto involucraba ser llevado hasta el punto de morir y luego resucitar. Cathy O'Brien, en su libro Transformation of America, llama a algunos de los centros de programación de la CIA centros de formación cerca de la muerte. Los rituales de serpientes a menudo terminan con el participante enterrado en vida con su miedo. Esto implica ser puesto en un ataúd con un gran número de serpientes y luego siendo enterrados en el suelo y permaneciendo allí por horas. Cuando es desenterrado, el sujeto ha ido más allá del miedo, de acuerdo a los controladores. Todavía estoy tratando de averiguar si esto es cierto, ya que no tengo miedo de cosas muy peligrosas, pero tengo ataques de pánico masivo ante pequeñas cosas insignificantes. Esta es una antigua técnica que se utilizó en Egipto y en muchos otros lugares. Un niño será elegido como candidato para cierta escuela de misterio. Algunas de estas escuelas de misterios utilizan métodos de formación más compasiva, pero todos ellos implican enfrentarse a los temores y el peligro en niveles superiores. Yo siempre fui llevado a través de un ritual de atrio de 3 habitaciones en el proyecto Mannequin. Tuve que aprender lo que realmente estaba ocurriendo en los últimos años a través del estudio de las enseñanzas rosacruces. Los antiguos y modernos chamanes se fueron llevados hacia 3 salas. En la primera sala se les formularon preguntas por el maestro, tales como: ¿deseas conocer el misterio de tu ser? El iniciado dice sí, y entonces eran llevados a la segunda sala. En esta sala se muestran los secretos mágicos como artefactos antiguos. En la tercera sala tenían que pasar una prueba peligrosa, como la lucha contra otro miembro de la escuela de misterio o contra un animal salvaje. Ciertas culturas, como el pueblo celta, practicaban fenómenos Psi por generaciones en rituales antiguos. Los individuos modernos y las familias de estos linajes antiguos hacían los candidatos más adecuados para el control mental basado en el trauma, porque aunque pueden no haber practicado ellos mismos las capacidades Psi, estas habilidades estaban aún en la memoria genética de la persona desde sus antepasados. Este descubrimiento, combinado con el control mental basado en el trauma y los últimos avances en tecnología militar, hizo una receta muy potente para la creación de un Uberman. Las implicaciones de esto para los grupos que desean controlar el mundo son evidentes. Himmler y la Unidad de Proyectos Especiales de la SS ordenó un programa nazi de investigación en familias de Europa del Norte. Las familias, objetivo de este programa de investigación, eran los que habían practicado
varios ritos generacionales de masonería, ocultismo y satanismo. Joseph Mengele, el infame, el ángel de la muerte del campo de concentración de Auschwitz, se quedó en el Instituto Tavistock de Control Mental en Londres, cuando la inteligencia británica le trajo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales proyectos en el Instituto Tavistock era encontrar el punto de quiebre de los seres humanos. En el control mental basado en el trauma, una cuadrícula de Mengeles es programada en la víctima por medio de la tortura y otros métodos. La mente de la víctima a continuación se rompería en 169 fragmentos o personalidades alter. Un tipo de rejilla electromagnética se incorporaría en el cerebro y esto afectaría las ondas cerebrales. Con el uso de implantes craneales, una transmisión artificial alfa se podía mantener en situaciones horrendas. Esto permitiría a la gente mantener la máxima calma en situaciones intensas. Cada alter tiene recuerdos de los procedimientos específicos de control mental y no es consciente de la existencia de los otros alters, debido a las paredes amnésicas entre ellos. Algunos síntomas médicos de este procedimiento se han llegado a conocer hoy como desorden de personalidad múltiple o desorden de identidad disociativa. En los casos de control mental, cada alter o personalidad puede ser programada para una tarea o capacidad específica y luego llamada hacia adelante utilizando detonadores hipnóticos. Esto es hecho por los controladores de los proyectos pertinentes al control mental. En los casos de control mental, cada alter o personalidad puede ser programada para una tarea o capacidad específica y luego llamada hacia adelante utilizando detonadores hipnóticos. Esto es hecho por los controladores de los proyectos pertinentes al control mental, control para activar la capacidad y completar la tarea. Estos alters son también programados con sugestión post-hipnótica para olvidar más tarde la tarea. Solo los controladores del proyecto de control mental pueden llamar a los diferentes alters, ya que solo ellos conocen los códigos hipnóticos correctos, disparadores y las claves para hacer esto. Si la víctima de control mental es un durmiente, o sea, un civil que vive en la comunidad pública, incluso los miembros más cercanos de la familia de la persona no tienen idea de que son desorden de identidad disociativa. En raros casos, un individuo se dará cuenta de su mente que ha sido alterada en uno de los numerosos proyectos de control mental gubernamentales para buscar ayuda para desprogramar sus alters. Esto es posible con trabajo duro y el tipo adecuado de ayuda profesional. El verdadero origen del control mental basado en el trauma. Ahora la siguiente pregunta es: ¿de dónde adquirieron los nazis esta tecnología de punta? Aquí entramos en un área aún más sensible y profundizamos aún más en la madriguera del conejo. Con los años, muchas víctimas de estos proyectos de control mental y personal del gobierno han informado haber atestiguado diferentes tipos de lo que solo pueden ser descritos como seres no humanos. En diversas instalaciones subterráneas en todo el mundo, ciertamente vi cosas muy extrañas cuando pasé un tiempo en Peacemoor y otras bases subterráneas. He perdido la cuenta del número de testimonios que me han dicho de la gente de inteligencia que ha trabajado en diversas instalaciones subterráneas y que fue testigo de seres no humanos. Esto plantea la pregunta: ¿son estas criaturas una especie de extraños híbridos humano-animales u otras creaciones genéticas militares que fueron continuadas del trabajo nazi de manipulación genética? ¿O son seres extraterrestres de diversos planetas y sistemas estelares? La respuesta simple es ambas cosas. Mis colegas y yo hemos sido testigos y nos hemos comunicado con estos seres de cerca y personalmente. Para una mayor comprensión de la situación IT en este planeta, es importante entender que los niveles superiores del gobierno alemán nazi, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno británico no solo fueron conscientes de los extraterrestres en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino que estaban trabajando activamente, trabajando junto a ellos.
Esto había estado sucediendo incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1930. Lo siguiente es un breve resumen de la historia moderna de la participación del gobierno con los extraterrestres. Los tratados del gobierno con extraterrestres. El 11 de julio de 1934, el primer tratado entre los seres que se han llegado a conocer como los pequeños grises, seres grises con grandes ojos envolventes del sistema estelar de Orión, de aproximadamente 3,5 pies de altura, y el gobierno federal de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Franklin Roosevelt, se produjo a bordo de un buque naval en el puerto de Balboa, Panamá. Este fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia humana, porque nos empujó dentro de un papel para el cual no estábamos preparados en lo que respecta a acoger a una maligna raza extraterrestre. Aunque son grises, zetas, benevolentes, estas entidades no tienen los mejores intereses para la humanidad en el corazón. El gobierno de Estados Unidos descartó por completo la Constitución de los Estados Unidos y no decirle nada al pueblo estadounidense. Fue aquí que el acuerdo fue realizado entre los grises, que se representan en realidad una raza de seres como reptiles del sistema estelar Draconis, y representantes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El tratado afirmaba que a cambio de la prestación de alta tecnología por parte de los grises, el gobierno federal de los Estados Unidos permitiría a los grises proceder sin trabas con los secuestros de humanos para su uso en un programa genético extraterrestre en curso. Los estadounidenses declararon que solo estarían de acuerdo en los términos si se les proporcionara siempre al gobierno una lista de los secuestrados y también siempre y cuando los secuestrados regresaran sanos y salvos con sus recuerdos borrados. Los grises proporcionaron dispositivos antigravedad, metales, aleaciones, medio ambiente, energía libre y tecnología médica a cambio de esto. Estos grises básicamente dijeron que proporcionarían este hardware a cambio de lo que les permitieran infiltrarse en la sociedad humana en todos los niveles, y así lo hicieron, y comenzaron a reemplazar a importantes líderes mundiales con clones bajo su control. 7 años después de este tratado, en 1941, los grises se acercaron al gobierno alemán y a Hitler. Entonces fue acordado un tratado con los nazis. Los grises ofrecieron el control mental y otras tecnologías a los alemanes y a cambio querían sujetos humanos para llevar a cabo experimentos genéticos. La información que tengo es que Hitler dijo a los grises que no fueran a tocar al pueblo alemán ario, pero que podrían hacer lo que quisieran con la gente en los campos de concentración. En el último siglo, Alemania y Estados Unidos han sido las principales áreas de invasión gris o reptil, como se puede ver por la enorme cantidad de personas que desaparecen últimamente en los Estados Unidos. Esta es la razón por la cual los nazis estaban tan involucrados con la tecnología de clonación y la experimentación en gemelos. Alrededor de 20 personas en los Estados Unidos y en Alemania en este tiempo habrían estado directamente involucrados en los tratados humanos grises. La información se mantuvo en una base de estricta necesidad de saber y conocer dentro de los gobiernos y los servicios secretos. Poco ha cambiado en relación con los grises, el gobierno y las cuestiones de los campos de concentración. Ahora tenemos las ventas gubernamentales, grises, reptiles, dracos. En Gran Bretaña y Estados Unidos, quienes están torturando a los sujetos de ensayos de quienes estamos hablando, instalados bajo tierra en campos de concentración. Muchas personas que desaparecen terminan en estas instalaciones y son utilizados como mano de obra esclava y sujetos de ensayos. Hay un gran campo de concentración subterráneo bajo llanura de Salisbury en Wiltshire. La mayoría de estos malignos lugares están construidos en tierras sagradas tales como Stonehenge para distorsionar los centros de vórtices. Fui a esta instalación en el 2006, llevado allí por un equipo especial de fuerzas de Delta por avión, y fui testigo de algunos de estos experimentos de ley marcial. Una de mis ex contactos de la NSA se llamaba Dean Warwick,
quien murió en circunstancias sospechosas en una conferencia de sondeo internacional. Dean trabajó en las instalaciones subterráneas bajo el desierto de Nuevo México, en Los Álamos y Álamo Gordo. Dean también trabajó en una instalación subterránea en Hawái, vio a grises y reptiles caminando en las instalaciones de Los Álamos y también pudo atestiguar a sujetos humanos para ensayos en jaulas allí. Los empleados de estas instalaciones pasan por un proceso conocido como desensibilización antes de que sean permitidos en las áreas de alta seguridad, donde pueden cruzar el camino con extraterrestres y ensayos inquietantes pasando. En la desensibilización, los empleados son inyectados con drogas como la escopolamina, un fármaco para aprendizaje acelerado, y secuencias de video mostrando extraterrestres y escenas horribles de tortura y muerte para habilitarlos a poder soportar las cosas que van a ver. Son sobre todo los grises cortos que los empleados de las bases subterráneas se encontrarán, ya que los reptiles Draco se mantienen lejos de la interacción humana la mayor parte del tiempo. A veces, sin embargo, un empleado caminará por un pasillo equivocado y verá un reptil. Esto ocurrió a Dean Warwick, Barry King y Lincoln. Dean fue subcontratado por la NSA en los años 1980 y trabajó para ellos hasta 1992. Él era un ingeniero eléctrico de alto nivel en las instalaciones de Los Álamos. Me dijo que ahora hay más de 4.000 bases subterráneas en todo el mundo y muchas de ellas tienen extraterrestres en los niveles de alta seguridad. X5 también dijo que los campos de concentración subterráneos en los Estados Unidos y Gran Bretaña son conocidos como instalaciones de categoría D4, o sea, profundas prisiones militares subterráneas. Las bases principales de todo el mundo están principalmente bajo el control de la NSA y están clasificadas como bases militares. Bases militares subterráneas profundas, profundas bases militares bajo el agua, bases militares muy por debajo de la montaña y profundas prisiones militares subterráneas, aunque Lincoln me informa de estas clasificaciones se han cambiado. Los IT, grises y dracos reptiles que están trabajando junto con los niveles superiores de los gobiernos de diversos países son conocidos por los internos de inteligencia como Complejo Militar Industrial Extraterrestre. Otro contacto de la NSA, por 3, me dijo que un aparato mundial masónico por encima del grado 33 está controlando los niveles superiores de muchos gobiernos del mundo. El grado 33 es el más alto grado masónico, pero en realidad hay muchos grados por encima de esto. Este grado masónico es el primer nivel real de confianza y la mayoría de los masones nunca llegan por encima de los inferiores grados azules. Este grado masónico se conoce como el primer nivel de iluminación. Bush padre se reporta que está por encima del grado 42 y está profundamente arraigado en el complejo militar industrial extraterrestre. Los iniciados también se refieren a este centro como el pulpo, cuando el MIEC, complejo militar industrial extraterrestre, comenzó a expandirse en la década de los años 40, la segunda ampliación del Tratado de 1934 de los Grises y el gobierno de los Estados Unidos fue firmado en el 44. Este tratado era renovado cada 10 años desde el 34 hasta 1964 y los tratados están siendo todavía renovados en la actualidad. Facciones que eran leales a la gente del planeta estaban batallando con las facciones a las que no les importaba la gente y solo querían tanta tecnología como pudieran conseguir en sus manos. Así como los asesinatos y encubrimientos, la parte más importante del campo de batalla era la guerra de información. Facciones MIEC positivas filtrarían información al público acerca de la verdadera situación IT, y luego las facciones negativas vendrían detrás de ellos y lo encubrirían con contención de daños y programas de guerra psicológica para el público, conocido como alimento para pollos.
El alimento para pollos aún continúa hoy y se ha vuelto más complejo y confuso. Sin cables, hablamos de las conexiones en el interior. Es casi imposible saber lo que realmente está pasando en el mundo. La NSA es todo sobre el Internet. Están comprando periodistas independientes que no son parte de los medios de comunicación controlados para difundir su campaña de desinformación. Hollywood es un vehículo importante para esto, y el protocolo parece ser el siguiente. Todos los detalles de los proyectos secretos que se filtran son convertidos en una película o son incluidos en secciones de películas para que el público inculto rechace toda información como ciencia ficción. En el tiempo del Tratado Gris y el gobierno de los Estados Unidos, en 1934, en Panama Gray, UNIT estaba involucrada en la infiltración secreta de los reptiles extraterrestres en las bases subterráneas conjuntas de los reptiles ET y los Estados Unidos. Muchas de esas bases estaban escondidas debajo de reservas indígenas y las bases principales estaban en Nevada, Arizona. Muchos de mis contactos afirman que esta podría ser la fecha de la invasión Draco-reptil final, pero yo no puedo asegurar esto. En 1986, el Draco primero de color blanco llegó a nuestro sistema solar en el planetoide draconiano que nosotros conocemos en la Tierra como el cometa Hale-Bopp. El primer Draco, viajando desde el planeta Tifón, planeta en el sistema estelar Draconis, estaba chequeando cómo tomar posesión de la Tierra a la que llaman Sol 3. Hale-Bopp siguió haciendo alteraciones desde su curso porque estaba bajo control inteligente y fue fotografiada con un objeto detrás de él que era una nave nodriza del primer Draco. Hale-Bopp incitó a un gran grado de pánico en la población humana porque somos seres telepáticos que podemos sentir el peligro. Esto fue notorio en el suicidio en masa de los seguidores del culto, la Puerta del Cielo, que fue reportado en los medios de comunicación. Dijeron que Hale-Bopp estaba siendo seguido por una nave extraterrestre. Me dijo un contacto de la NSA, a quien referiré como X3, que el culto Puerta del Cielo se encontraba bajo el control mental basado en el trauma de la inteligencia de los Estados Unidos y que el almirante Bobby Ray Inman ordenó la activación de los altars Omega en los miembros del culto. Mucha gente en la comunidad de inteligencia no va a estar muy contenta de que esté nombrando a Bobby Ray, pero la verdad es que todo está saliendo ahora. Omega es un altar suicida de autodestrucción que puede ser detonado en una víctima de control mental. Las razones para hacer esto parecerían ser de desacreditar todo lo que se hable de una nave extraterrestre detrás de Hale-Bopp y hacer que parezca histeria religiosa. X3 me dijo que había programadores de control mental en el culto de la Puerta del Cielo, que eran ex-NSA y algunos de los mejores programadores de la empresa. Deben haber sido programadores muy avanzados porque algunos de los devotos que se suicidaron en su residencia en San Diego en el año 1997 habían sido persuadidos de antemano a someterse a la castración. También estaban muy metidos en el yoga y tenían una dieta excepcional. X3 dice que debido a esto se habían puesto en contacto telepático con la nave de nodriza Draco detrás del cometa Hale-Bopp. También dijo que el almirante Bobby Ray había ordenado un hotshot, jerga de inteligencia para un ataque con arma a escala para activar los programas de control de la mente dormida en las personas. Y una camioneta blanca se detuvo delante de la casa con agentes de la NSA en el interior que estaban armados con generadores de frecuencia para activar de forma remota a los durmientes de la Puerta del Cielo. La siguiente información proviene de un contacto de la comunidad de inteligencia estadounidense X13.
Él dice que las personas de la Puerta del Cielo estaban conectadas a DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa, y un grupo del gobierno que controla actualmente la Internet llamada SAIC. El grupo de Puerta del Cielo comenzó un complejo de viviendas bajo tierra. Ellos construyeron parte de ella y fueron luego perturbados para ser forzados a reubicarse a un lugar donde pudieran ser monitoreados más efectivamente. X13 también afirma que los sicarios de Bobby suicidaron a los miembros del culto para desacreditar los informes de una nave ET detrás de Hale Bob, y también porque la Puerta del Cielo tenía programas encriptados que harían imposible que la comunidad de inteligencia pudiera espiar a los usuarios de Internet. Un inmigrante iraní fue el hombre que se dice que alquiló la mansión de varios millones de dólares en San Diego al grupo de la Puerta del Cielo. Los miembros del culto armaron un guión de una película sobre el regreso de los reptiles Draco a la Tierra. La NSA no quería que fuera hecha esta película, y este hecho contribuyó a la decisión.